Buenos días, señoritas estudiantes, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con la última parte de este tema 4 en esta clase y que corresponde a los últimos acápites. Un penúltimo acápite que tiene que ver con la simetría y su coeficiente, y el último acápite que tiene que ver con el coeficiente de kurtosis, que tiene que ver con el grado de apuntamiento de una distribución de frecuencias. Vamos a empezar entonces con asimetría y su coeficiente. Hemos estado viendo hasta este momento, hasta el anterior acápite, el tema o la cuestión de la dispersión, del grado de dispersión de la variable, casi siempre con respecto a la media aritmética. Y la mayor parte de este tema, casi el 80%, tiene que ver con el grado de dispersión, con el estudio del grado de dispersión. Por cierto, muy importante. Pero esta parte es un complemento, diríamos, para entender en su totalidad la distribución de frecuencias, ¿ya? Vamos a considerar una representación gráfica, ¿ya? La representación gráfica que corresponda a una distribución de frecuencias puede presentar o no presentar un eje de simetría perpendicular a la variable, ¿ya? Perpendicular a la variable que se mide en el eje horizontal. Entonces, aquí podemos indicar en sentido de que la variable presenta una distribución simétrica o una distribución asimétrica. Para ello, para entender de mejor manera ello, vamos a utilizar un conjunto de 3 gráficas que tienen ustedes ahí a continuación. Una primera gráfica que corresponde a una distribución simétrica, que por cierto es unimodal y donde la media aritmética es igual al valor del modo y cada uno de ellos es igual a su vez a la mediana. Diríamos aquí entonces que estamos frente a una curva simétrica, si hablamos gráficamente. Ahora bien, para medir el grado de asimetría, ¿ya?, de una determinada distribución, hay varios tipos de coeficientes. El más utilizado es el coeficiente de asimetría de Pearson, que vamos a definir casi inmediatamente, que permite medir, uno, la asimetría a la derecha o la asimetría a la izquierda, pero por cierto también pues la simetría, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de este coeficiente de asimetría de Pearson? Vamos a simbolizar por CA igual a numerador media aritmética menos modo sobre la desviación típica. O sea, llevar a menos modo sobre la desviación típica. Es importante aquí señalar que también se puede utilizar en vez del modo la mediana, ¿ya? Ahí varía obviamente el coeficiente de asimetría, pero no hay mayor importancia, ¿no? Todos tendríamos que hallar con respecto a la mediana. Cuando este coeficiente numéricamente hablando es igual a 0, quiere decir que estamos frente a una simetría. Estamos en una distribución que gráficamente corresponde a la primera gráfica. Es decir, ahí tenemos una distribución simétrica, así hemos señalado. Y la curva es simétrica, es de esa naturaleza,
como ustedes pueden observar. En una distribución asimétrica a la derecha, que en tal caso se dice que la asimetría es positiva, este valor del coeficiente de asimetría tiene que ser mayor a 0. ¿Ya? Si hay una asimetría positiva o a la derecha, numéricamente el coeficiente de asimetría es mayor a 0. Ahora bien, si la distribución tiene una asimetría negativa o gráficamente hay una asimetría hacia la izquierda, entonces el coeficiente de asimetría es menor a 0. ¿Ya? Y obviamente para que exista simetría, el modo tiene que ser igual a la media aritmética. Pero eso es lo que sucede exactamente en una distribución cuya curva es la primera, ¿no es verdad? El modo es igual a la media aritmética. Consecuentemente, eso es 0. El numerador sería el denominador, no importa, ya es 0 todo el mundo. ¿Ya? Entonces, eso respecto a la asimetría y su coeficiente. Ahora nos vamos al último acápite, que tiene que ver con el grado de apuntamiento. En este caso vamos a estudiar el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis, técnicamente se llama así. Cuando nosotros comparamos distribuciones varias con la distribución llamada normal, o sea, esa distribución simétrica que tiene forma de campana, es importante saber si es más puntiaguda o menos puntiaguda que esa distribución llamada normal, ¿ya? Para ello también vamos a utilizar una gráfica. Es decir, en una sola gráfica vamos a mostrar 3 distribuciones, ¿ya? Una de ellas es la que hemos llamado distribución normal, que técnicamente en este caso la vamos a denominar curva mesocúrtica o distribución mesocúrtica, ¿ya? Y casi inmediatamente vamos a presentar una distribución de mayor apuntamiento, llamada distribución leptocúrtica, o también podemos decir una curva leptocúrtica, pero tiene mayor apuntamiento con respecto a la llamada mesocúrtica, tal como ustedes pueden observar en ese gráfico, ¿ya? Que está con su denominación. Finalmente podemos también introducir en la misma gráfica otra curva de menor apuntamiento, la misma que se llama distribución platocúrtica o curva platocúrtica, ¿ya? Entonces, fíjense, todas tienen forma de una distribución normal, pero la que cumple con las condiciones y características de la curva normal es la curva mesocúrtica, que es la que está con línea negrilla, tinta más nítida, y la curva leptocúrtica está punteada y es más apuntada, y la curva platicúrtica está aplanada, diríamos. ¿No es verdad? Entonces eso nos ayuda a entender el comportamiento de una variable en términos de apuntamiento. Ahora bien, ¿cuál es el coeficiente que mide este apuntamiento, ese grado de apuntamiento? Es el coeficiente
introducido por Fisher y recibe el nombre de coeficiente de apuntamiento o kurtosis. Y se calcula de la siguiente manera, ¿ya? CK va a ser la denominación simbólica, es igual, numerador, sumatoria de las y sub pi menos y barra, todo elevado al cuadrado, todo elevado a la cuarta potencia. Voy a repetir, numerador, sumatoria de y sub pi menos y barra elevado a la cuarta potencia, multiplicado por n sub pi, o sea, cada diferencia elevada a la cuarta se multiplica por su frecuencia correspondiente. Y eso dividido entre el total de observaciones, n. Ese es el numerador. Y en el denominador se coloca la varianza elevada al cuadrado. ¿Qué es eso? Es s al cuadrado. O sea, s al cuadrado es la varianza. Esa varianza, a su vez, al cuadrado. ¿Ya? Ahora bien, es importante tomar en cuenta que este coeficiente de kurtosis puede ser igual a 3. Podemos hacer que valga 3 para una distribución normal, para esa distribución mesocúrtica. En ese caso, entonces, podemos calcular ese coeficiente con la siguiente expresión. La anterior, la misma que hemos usado hace un momento, exactamente, menos 3. Menos 3. ¿Eso qué va a permitir? Nos va a facilitar para jugar con el 0, ¿no? Porque si el coeficiente de kurtosis vale 3, entonces 3 menos, aproximadamente 3, ¿no? 3 menos 3 va a ser 0. Y en ese caso vamos a estar con o frente a una distribución mesocúrtica. Entonces, vamos a mostrar la relación existente entre el coeficiente de kurtosis y los distintos tipos de curvas, es decir, la curva mesocúrtica, la curva leptocúrtica y la curva platocúrtica. Y ahí tenemos al medio el coeficiente de kurtosis igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando la curva es mesocúrtica, ¿ya? Pero considerando esta segunda fórmula que es acompañado de menos 3, ¿no? Restando menos 3. ¿Cuándo la curva o la distribución es leptocúrtica? Cuando ese coeficiente es mayor a 0. ¿Y cuándo es platocúrtica? Cuando ese coeficiente de kurtosis es menor a 0. Eso es. Fíjense, tenemos ahora dos indicadores más. Por una parte para medir el grado de asimetría y por otra parte para medir el grado de apuntamiento. Ahora sí nos vamos a un ejemplo para los dos casos. Ahí tenemos la información de una distribución de familias según gastos en alimentos día y pide el cálculo de la media aritmética, gasto promedio, pide la desviación estándar, pide el valor del modo, pide el coeficiente de asimetría y también pide el coeficiente de kurtosis. Y obviamente en los dos últimos casos por lo menos tenemos que hacer la interpretación. Entonces la información que se da está en las dos primeras columnas, ¿ya? Es relación de familias según gastos día en bolivianos. La Y sub pi y la N minúscula sub pi. Esa es la información. El resto ya son cálculos, ¿ya? Primero, lo que tenemos que hacer es lo que nos piden, el gasto promedio, ¿no? Para ello simplemente aplicamos la fórmula de la media aritmética, ¿no? En este caso, sumatoria de Y sub pi por N sub pi, todo eso sobre N.
En este caso, numéricamente hablando, sería 14.000 entre 100. Y barra es 140. Y por cierto, 140 tiene que estar en la columna de Y sub I, apareciendo o no apareciendo. O sea, ¿se puede observar o no se puede observar? En este caso se observa, coincidentemente, ¿no? Pero ese valor no puede ser menor a 80, pero tampoco puede ser mayor a 200, ¿ya? Y Y barra es igual a 140. Ahora hay que hallar la desviación estándar. Para hallar la desviación estándar, obviamente que tenemos que hallar la varianza, ¿ya? S al cuadrado es igual a la varianza de Y. Eso es igual a sumatoria de Y sub I menos Y barra elevado al cuadrado por N sub I. Todo eso sobre N. Esa es la fórmula que conocemos ya, que ya hemos conocido. Nosotros podemos ir a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la sexta columna. La suma de la sexta columna es el numerador y es igual a 84.000. Y la segunda columna, la suma de la segunda columna es 100. 84.000 entre 100 es 840. Ese es el valor de la varianza de la variable Y. Pero lo que nosotros precisamos es la desviación estándar de la variable. Sacamos la raíz cuadrada y S es igual a 28,98 bolivianos. Ya está. Tenemos la media aritmética y tenemos la desviación estándar. Calculamos el modo. Nos piden hallar el modo, ¿no? ¿Cómo hallamos el modo? Para hallar el modo aquí, simplemente vamos a la definición del modo. ¿Qué es el modo? ¿Qué es el valor modal? El valor modal es aquel valor de la variable observable o no observable que corresponde a la máxima frecuencia. En la segunda columna podemos observar la máxima frecuencia. Eso es igual a 30. Es el cuarto valor de la frecuencia, n sub 4, 30. ¿Cuál es el valor de la variable que corresponde a esa frecuencia de 30? 140. Entonces el modo es 140. Aquí no aplicamos ninguna fórmula. Aplicamos la definición del modo para hallar el valor del modo. Ya está. Nos vamos al cálculo del coeficiente de asimetría, porque nos piden hallar el coeficiente de asimetría. Ya tenemos, bueno, en principio ahí tenemos la fórmula. Coeficiente de asimetría es igual a Y barra menos modo sobre S. Y barra es igual a 140. El modo es igual a 140. 140 menos 140 sobre 28,98. Eso es igual a 0. Entonces, nuestra distribución es simétrica. Es una distribución simétrica por el que el coeficiente es 0. A ver, vamos a regresar a nuestra distribución. Veamos. Vámonos a la primera y segunda columna del ejemplo. En gastos día, fíjense, tenemos que Y varía desde 80 a 100, a 120, 140, 160, 180, 200. Varía en cada caso en 20 unidades, de 80 a 120, de 100 a 120, 20 y así sucesivamente, 180 a 200 en 20, ¿no? Todo en 20, es constante la variación. Y en la segunda columna vemos el siguiente fenómeno. El primer valor, que es el de n sub 1, es 5. Y el último también es 5. El n sub 7. El n minúscula sub 2 es 10. Y el n minúscula sub 6 también es 10.
el n minúscula sub 3 es 20 y el n minúscula sub 5 también es 20. Y al medio está el n minúscula sub 4, que es 30, que es el del medio. Entonces hay una simetría, ¿no? Y eso se muestra a través, ahora volvemos a través de ese coeficiente, ¿no? Se trata de una distribución simétrica. La curva, por cierto, es simétrica. Si nosotros graficamos la curva, o sea, llevamos a la gráfica esos datos, la curva resultante va a ser simétrica. Cálculo del coeficiente de kurtosis. Ahora, continuando, hallamos el coeficiente de kurtosis, pero para ello previamente vamos a hallar algunos datos que precisamos. ¿Qué es lo que precisamos para el coeficiente de kurtosis? Tenemos ahí la fórmula del coeficiente de kurtosis, donde dice aplicando su fórmula. Sumatoria de y sub i menos y barra a la cuarta potencia por n sub i, todo eso sobre n. Entonces, ese numerador vamos a dividir en dos partes. Ahí está sumatoria de y sub i menos y barra a la cuarta potencia por n sub i. Eso es igual a 187.200.000. Y luego inmediatamente tenemos n igual a 100. Ya sabemos que n es igual a 100, ¿no? La segunda columna. Luego tenemos también el valor de la varianza, que es 840, pero nos dicen que hay que elevar al cuadrado ese valor de la varianza. 840 por 840, 705.600. A ver, veamos dónde está ese 187.200.000. Voy a retroceder a la gráfica. No había tenido, pero es un cálculo que pueden realizarlo. Ya directamente lo había hecho. Aplicamos la fórmula. 187.200.000 sobre 100. Ese es el numerador. Y eso es igual a 1.872.000. Y en el denominador tenemos 705.600. Y ya está. Dividimos y tenemos 2,52. El coeficiente de kurtosis es igual a 2,52. Es igual a 2,52. Nuestra referencia, la referencia del coeficiente de kurtosis para una curva mesocúrtica, ¿ya?, es igual a 3. Y este coeficiente de kurtosis, en este caso, es menor a 3, relativamente menor a 3, 2,52. Entonces se trata de una distribución platocúrtica. Es decir, gráficamente la curva es de menor apuntamiento con respecto a la curva mesocúrtica. ¿No es verdad? Eso es lo que nos está mostrando ese indicador. Entonces, ahora, si nosotros tomamos mentalmente todo lo relativo al grado de dispersión de una variable, lo relativo al grado de simetría de la misma variable y lo relativo al grado de apuntamiento de la distribución de la curva de la misma variable, tenemos
una idea completa de lo que es la distribución o el comportamiento de la variable que estamos estudiando, ¿ya? O sea, aquí con esto prácticamente concluimos el tema. Por cierto, esta última parte, si bien parece una fórmula poco complicada, pero es bien concreta, ¿no? Es bien puntual, diríamos, ¿no? Pero generalmente el comportamiento de la variable hay que verlo desde diferentes aristas. Y aquí estamos viendo desde la arista de la dispersión, desde la arista del grado de asimetría y desde la arista del grado de apuntamiento, ¿ya? Aquí vamos a quedar y con esto termina este tema, este cuarto tema que tiene que ver con las medidas de variabilidad o dispersión, medidas de asimetría y medida de kurtosis, medida de apuntamiento. Muchas gracias, señoritas, jóvenes, estudiantes, y hasta la próxima clase. La próxima clase estaremos ya empezando a desarrollar el quinto tema. El tema quinto y el tema sexto son los dos temas más importantes de esta asignatura que se llama técnicamente, en este caso, de acuerdo al plan de estudios, Estadística 1. Muchas gracias, hasta la próxima clase.